Hola chicos, vamos a seguir con nuestra clase de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. El tema para el día de hoy es acuerdos de paz. Para iniciar con este tema, recordémonos qué significa paz. Recordémonos que ya platicamos que la paz no significa el hecho de que no hayan problemas. Problemas siempre van a existir, pero para practicar lo que es la paz, lo importante es que saber resolver de la mejor manera estos conflictos, o sea, no llegar a como que hacer más grande el problema y buscar la solución más efectiva para poder resolverlo. Ahora bien, los acuerdos de paz en Guatemala tuvieron que pasar por un largo proceso de años, no fueron días, no fueron meses, sino que fueron muchos años que el pueblo de Guatemala sufrió muchas guerras, muchos problemas a nivel interno para poder llegar a lo que son los acuerdos de paz. Entonces, recordémonos que después de la Segunda Guerra Mundial, al término de la Segunda Guerra Mundial, vino lo que fue la Guerra Fría, ¿sí? Durante la Guerra Fría, Guatemala y Centroamérica no fue la excepción, que sufrieron esas consecuencias a raíz de toda la pobreza, la destrucción, las muertes que causaron lo que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando fue la Guerra Fría, los países, se recuerdan que después de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue Estados Unidos y Rusia se quedaron como potencias mundiales y ellos mismos quedaron como que en conflicto para quedar solo un país como potencia mundial. Ahora bien, Estados Unidos, al igual que Rusia, empezó a querer abarcar su territorio en otros países y eso fue lo que sucedió acá, que durante la Guerra Fría empezaron problemas aquí en Guatemala, lo que fue el conflicto armado interno. Este conflicto armado interno duró 36 años, ¿sí? Durante todo ese conflicto armado se dieron muchos problemas como el genocidio, el que ahora conocemos como genocidio, que fue la exterminación, se podría decir, de comunidades enteras gobernadas en ese tiempo por personas que lo único que querían era apoderarse de sus tierras. Muy bien, entonces comentábamos que todo este proceso de los acuerdos de paz se llevó a cabo por muchos años. Resaltan algunas fechas importantes como lo son 1960, 1986, tenemos también 1978 y 1985. En cada una de estas fechas ocurrieron acontecimientos que fueron marcando el camino para llegar a lo que fueron los acuerdos de paz. La firma de la paz en Guatemala fue un acontecimiento que cambió radicalmente la situación del país en la época. Principalmente benefició al finalizar el enfrentamiento armado que se había estado llevando aproximadamente 36 años. Recordemos que los más afectados durante todo este conflicto fueron los indígenas. Guatemala había sido escenario del conflicto armado interno, que inició en la década de 1980. Esta guerra civil causó el cierre de espacios políticos y participación. Hubo un gobierno autoritario. Además, provocó gobiernos altamente anticomunistas que surgieron después de haber derrocado a Jacobo Arbenz Guzmán con el apoyo de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tuvo mucho que ver en cuanto a, por ejemplo, el derrocamiento de Jacobo Arbenz, porque a él lo culparon, dijeron que él tenía, por decirles, tratos con el gobierno comunista. O sea, lo tacharon de que era comunista o que ayudaba al gobierno comunista
y eso no lo querían aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces malinformaron que Jacobo Arbenz tenía que ver tratos con los comunistas, entonces lo sacaron del poder. Pero esto fue gracias a que Estados Unidos apoyó a que sacaran a Jacobo Arbenz. En 1982, después de casi 20 años de enfrentamiento armado, se hizo un primer intento por parte del gobierno militar del general Efraín Ríos Montt de encontrar una solución a las negociaciones de paz, pero esto fue rechazado por la guerrilla. El ambiente era tenso entre las negociaciones, no se llegaba a ningún acuerdo. Luego, en 1983, se hizo un esfuerzo internacional por parte de un grupo internacional de países conocidos como Grupo de Contadora. Ellos ayudaron a buscar la paz y reconciliación de toda Centroamérica. En 1987, los presidentes de Centroamérica firmaron el acuerdo de Esquipulas I y luego el de Esquipulas II. En estos dos acuerdos o documentos se establecieron los mecanismos para alcanzar la paz y reconciliación por medios políticos. O sea, durante el proceso, el acuerdo de Esquipulas I y Esquipulas II fue uno de los primeros logros para poder llegar hasta lo que fueron los acuerdos de paz. En la década de 1990, la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala, la URNG, y el gobierno de Guatemala acudieron a una mesa de negociaciones. Se hicieron 2 cambios de gobierno antes de llegar a una solución. Después de casi 6 años de negociaciones, finalmente se encontró un acuerdo. En parte fue gracias a que las Naciones Unidas se convirtió en moderador del proceso. Tuvieron que intervenir lo que fueron las Naciones Unidas. Evento que suavizó las tensiones que hasta entonces se habían mantenido. La firma de los acuerdos de paz se realizó el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura. El que estaba como presidente en este año y esta época que se realizaron los acuerdos de paz era Álvaro Arzú. Y como referencia, cuando tengamos oportunidad, miremos en una moneda de Quetzal. Ahí está, por ejemplo, antes no existían las monedas de Quetzal. Fue en este año, en 1996, a raíz de la firma de los acuerdos de paz, que salió al mercado o salió en Guatemala lo que fue la moneda de Quetzal. Los billetes ya fueron quedando, ya no volvieron a ser más billetes, sino que únicamente la moneda de Quetzal. Y ahí en la moneda de Quetzal, por un lado está, hay una paloma que significa paz. O sea, está la paloma que forma la palabra paz. Y de igual manera está la fecha, acuerdos de paz, firma de la paz, donde dice 29 de diciembre de 1996. Y son unas manos que cada semana, si no estoy mal, le cambian la rosa que tiene entre ellas, que también es símbolo de la paz, ¿sí? Algunos logros y objetivos que se dieron a raíz de los acuerdos de paz. Recordemos que fue el 29 de diciembre de 1996. Fueron que puso el fin al conflicto armado interno que duró 36 años. Se reformó la Constitución para organizar las funciones del ejército. Surgió la meta de adherirse a principios para garantizar y proteger la plena observancia y respeto de los derechos humanos, así como también se propuso el compromiso de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el marco del enfrentamiento interno. Aquí específicamente se habla sobre el genocidio que se realizó contra todos los indígenas, ¿sí? Recordémonos que prueba de ello es Rigoberta Menchú, que ella fue, a ella le dieron el Premio Nobel de la Paz porque ella luchó para que este acuerdo se llevara a cabo, porque según la historia
Rigoberta Menchú era una niña que vivía con su familia cuando los militares llegaron a matar a todas las personas de la comunidad donde ella vivía, y ella con otras, supongo era una niña, con otros familiares que también eran niños, los escondieron muy bien, y ellos estuvieron escondidos mientras los militares acabaron con todo lo que era la comunidad, tanto personas como todo lo que tenían ahí, y hasta cuando ellos se fueron, entonces ellos salieron y huyeron hacia el lado de México. Allá creció, se hizo mujer, estudió, se preparó, y ya luego regresó a Guatemala para venir a defender los derechos de los indígenas. Hubo un reconocimiento a la identidad y derechos de los pueblos indígenas para construir una nación multiétnica, pluricultural y multicultural. Algo que también resalta en los acuerdos de paz es el trato hacia los indígenas, porque como recordamos que mencionamos que ellos fueron los más perjudicados durante el conflicto armado. Bueno, chicos, entonces esta sería toda la información que tenemos sobre los acuerdos de paz. Ahora bien, se recuerdan que ahorita a ustedes les corresponde trabajar la hoja de trabajo, en la cual consiste lo siguiente. Muy bien, la actividad de aprendizaje es la siguiente. Instrucciones. Con la siguiente plantilla elabora una infografía con las ideas principales sobre el tema los acuerdos de paz en Guatemala. Entonces, como ustedes tienen ahí todas sus anotaciones de las ideas principales, lo más importante de lo que se habló sobre los acuerdos de paz, entonces ustedes lo van a plasmar acá en una infografía donde ustedes pueden aplicar su creatividad. Eso sería todo, chicos. Ahorita les queda el tiempo para que ustedes puedan realizar su actividad de aprendizaje.